Mi estimado Gabriel Gómez, bienvenido una vez más a esta rueda Margueando que ha sabido usted visitar en más de una oportunidad en estos tantísimos años que está en la comunicación. Bueno, Marcelo, para mí es un gusto estar con ustedes, de un lado y de otro del receptor, ¿no? En el caso de estar como oyente y en esta oportunidad de este día, arrancando el año si se quiere, estar de este lado del micrófono y poder llegarle a otros tantos que como yo escuchan a diario la rueda. Hoy teníamos un tema para compartir que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el mes de enero, que tiene que ver con Cuba y con una radio emblemática que surge por iniciativa de Ernesto Guevara, ante un Fidel Castro que no estaba muy convencido de la utilidad que podía tener una emisora que propagara justamente, más que nada, los partes de guerra, como se le llamaban, que eran aquellas acciones, exitosas o no, que podía tener la guerrilla en la Sierra Maestra y en la extensión del territorio hasta llegar a La Habana en el 59. Pero lo interesante es, como tú decías, más allá del tiempo y el lugar, el hecho de poder grabar y documentar cosas que no están en YouTube, muchas de ellas. No todo está en Internet. Yo me he tomado algunos años de vida para poder recopilar esas grabaciones y para poder intercambiarlas. Y algunas que me arrepiento de no haber grabado, que hoy en día veo el valor a la distancia y que en el momento tal vez no las supe valorar. Por ejemplo, ahora estaba recordando, en el 92 en Radio Sarandí había un subsuelo que ahora está ocupado por Radio Sport, y era el sector de cables y demás, ¿no? Y ahí estaba Walter Alfaro, un hombre de Difusoras del Uruguay, del Espectador, quien hizo la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay, por ejemplo, pianista del cine mudo, o sea, un hombre de mucha historia, y Jorge Casset. Y yo me los cruzaba y charlábamos de los risatómicos, de la pensión 64, de aquellos móviles del Espectador en su momento que transmitían desde una avioneta la Vuelta Ciclista del Uruguay. Y bueno, y no haberlo grabado eso, ¿no? Claro. Porque además había un piano y Alfaro interpretaba alguna canción de los risatómicos y Casset la cantaba como cuando eran las fonoplateas. Qué mágico eso, ¿no? Claro, entonces hoy en día con un celular lo documentás porque tenés la posibilidad de hacerlo, pero en aquel momento no existía esa opción. ¿Y cuántas personas se han llevado parte de una rica historia de nuestro país y de la magia que tiene la radio, ¿no? Porque no todo es comercial, uno tiene la idea de que todo es empresarial, comercial. La comunicación y uno que ha recorrido, como tanta gente, el interior del país, cuando llegas a un pueblito y la radio es el centro hoy en día aún, uno dice, bueno, uno se pregunta toda esta tecnología que nos llega por todas partes, si realmente tiene la utilidad que tiene o que nosotros le damos o la impronta que tiene. Pero bueno, volviendo entonces un poco al tema de la historia, me interesaba recomponer en este momento esta emisora particular y cómo llega. Antes de instalarnos en esa historia que nos cuenta la voz de Radio Rebelde, ha habido a lo largo de la historia emisoras emblemáticas en distintos momentos históricos de cada región, de cada país, ¿no? Sí, se me ocurre Radio Venceremos, del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Se me ocurre, yendo un poco más atrás en el tiempo, en Radio España Independiente, Estación Pirenaica, que era en la guerra civil que se llevaba adelante en España y particularmente de resistencia contra Franco, que empezó en Moscú, después se trasladó a Rumania, después se acercó un poco más a España. Siempre se le dio el aire romántico de que estaba en los Pirineos, por eso Pirenaica, ¿no? 108.000 días transmitió la radio en forma ininterrumpida, o sea, desde la clandestinidad, ¿no? Se le escuchaba mucho en España y fuera de España, pero particularmente con ese mensaje. Y bueno, y emisoras emblemáticas, inclusive, tal vez el caso más reciente haya sido en la Guerra de Malvinas, donde hubieron emisoras en la Resistencia por el parte del Reino Unido, 971, Radio Atlántico del Sur, en la isla Ascensión, y por parte del gobierno argentino Radio Liberty en Mendoza, en idioma inglés, ambas con la intención de desmoralizar tropas en Malvinas
y también de llegar con su mensaje y desmoralizar al pueblo argentino, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la radio siempre ha tenido un papel interesante y protagónico, y bueno, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando aún estaba en formación todo ese enfrentamiento, Goebbels, el ministro de Comunicaciones de Hitler, obsequiaba, o tuvo la idea de obsequiar receptores de radio a los trabajadores de Alemania para irse enterando del nacionalsocialismo, pero esos receptores de radio tenían una sola frecuencia. Entonces tú escuchabas la radio del Estado, y evidentemente para aquellas personas era un motivo de alegría tener una radio en su casa, con música, con programas de entretenimiento, pero claro, estaba el proyecto político. Como parte de una campaña propagandística de la ideología. Exacto, exacto. Entonces digo, a veces la radio tiene, desde el punto de vista histórico, todo ese romanticismo que el que lo descubre difícilmente después se despega. Yo siempre que puedo me escapo con una radio, dejo el teléfono, claro. Y a veces, es decir, entre las emisoras de radio que habitualmente escuchamos acá en Montevideo o en el interior, podemos escuchar alguna de Argentina o del interior de la República o hasta de Paraguay, y si es en FM, también a veces hay condiciones atmosféricas de tormentas y demás que permiten la llegada de emisoras más lejanas, de Buenos Aires, por ejemplo, o de la parte sur de Brasil en FM, y también nos abren un espectro interesante de escuchar otros mensajes diferentes a los que nos llegan todos los días. En algún otro momento quizás nos aproximemos también a emisoras que, si bien no cubrieron o no tuvieron un rol protagónico en instancias de cambios o de decisiones históricas que han ocurrido en algunas regiones, capaz que nos aproximamos también a algunas emisoras que han sido emblemáticas de pronto en lo que tiene que ver con la formación de la sociedad, como pueden ser emisoras que han difundido música clásica o emisoras que han difundido música en inglés. Estoy pensando en Uruguay, por ejemplo, en radios emblemáticas como puede ser Independencia, Concierto Nueva Independencia en aquel entonces, o emisoras que de pronto han marcado un camino, un rumbo en lo que tiene que ver con el deporte, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, Carlos Muñoz, Gabriel Máximo Goñi, hasta llegar a tiempos, bueno, tan importantes como un relator como Carlos Solé, que no solamente marcó a los uruguayos, sino marcó a la región, ¿no? Muchos argentinos relatores de la escuela han tomado a Carlos Solé como un referente. Y pequeñas anécdotas que tienen que ver con las radios también, como por ejemplo cuando el MLN va a tomar para su mensaje grabado a radio, va a tomar Radio Oriental, y llega a la planta emisora, hace todo el operativo, toman la radio y se encuentran con que quien estaba en la planta emisora era integrante del MLN. Entonces, bueno, como me decía Zabalza, nos dedicamos a tomar unos mates, charlamos un poco de política y nos fuimos. Y ahí se decide tomar después Sarandí, ¿no? Pero esas pequeñas perlas que son parte... al muchacho. Claro, y si era un compañero, claro, no sabíamos, nos enteramos cuando llegamos y dice, bueno, pero esas anécdotas que se dan a veces, yo les presto particular atención porque me interesa el tema, ¿no? Evidentemente otros le prestan atención a otras cosas, pero son esas pequeñas cosas que han formado parte y forman parte de la historia. Y yo te decía ayer en un diálogo telefónico algo que me interesa rescatar también, y tú mencionabas a China Zorrilla, y China Zorrilla me decía algo que a mí yo no había tomado esa dimensión, que tenía que ver con este material de archivo y cuando uno pasa una grabación de radio o recompone un momento. Me decía, vos no solo con estas grabaciones lo que haces es recordar un momento de la historia, sino de nuestra propia historia, me decía, porque si vos repasás el golpe de Estado del 73, yo me acuerdo dónde estaba, dónde trabajaba, familiares que hoy no están conmigo, lugares que yo visitaba que hoy no estoy, y bueno, no solo nos recordamos ese momento, sino recordamos también parte de nuestra propia historia, y creo que me abrió ahí una ventana interesantísima también que yo hasta el momento no la había tenido en cuenta. Y si no lo recordamos, bueno, porque por distintas razones no pudimos aproximarnos a esa realidad o nos la contaron diferente, bueno, capaz que a través de estos racontos que podemos aproximarnos contigo a través de la radio, bueno, conocer algo de la historia, ¿no? Además,
las grabaciones lo que tienen es que te posicionan en una impronta dialéctica y de forma de expresarse de nuestro país. Por ejemplo, si tú repasás campañas políticas de los 40, de los 30, de los 50, la forma de hablar era diferente a la de ahora. Entonces también nos podemos posicionar o escuchando escritores, ¿verdad?, de esas épocas. La prosa, la forma de conjugar, de expresarse, es diferente a la de hoy en día, y también eso nos alimenta desde el punto de vista histórico y cultural, ¿no? Pero bueno. A ver, de este 2 de enero del 2020 nos vamos en el túnel del tiempo hacia aquel 1 de enero del 59, o parecido, capaz que un ratito antes, un ratito después. Uh-huh. Lo cierto es que, mi estimado Gabriel, es todo suyo el espacio. Bueno, allá por el 56, ya cuando ingresan que regresan en el yate Granma, digamos, aquellos revolucionarios que habían sido expulsados de Cuba, Ernesto Guevara siente la necesidad de llegarle a la población, sea a través de reuniones o a través de encuentros, pero comienza a tomar en él la idea de generar un espacio de comunicación, de una radio particularmente. Y le presenta como proyecto a Fidel Castro y al grupo de la comandancia de la revolución la idea de poner una radio. Y en principio no parecía muy viable o muy interesante, y sobre todo el traslado, ¿no?, de los equipos, de una antena, de un transmisor. Eran equipos valvulares muy pesados. Y va quedando ahí como desdibujado el tema, hasta que en el 58 se toma un territorio ya bajo control de la guerrilla, ya se hace un poco más estable la situación entonces en ese momento, y surge la radio entonces en aquel momento, Radio Rebelde. Pero ya un poco antes de aquel 24 de febrero que surge Radio Rebelde del 58, unos meses antes, Ernesto Guevara había recibido unos periodistas con el fin de darle difusión al movimiento guerrillero que se estaba dando en la Sierra Maestra, y tenía la oportunidad ya de medir un poco la llegada de sus palabras a través de los medios de comunicación. Y tenemos este primer saludo de Ernesto Guevara del año 58, en el cual, hace saber al público que lo estaba escuchando sobre sus ideas. Todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Ernesto Guevara, entonces, dirigiéndose a través de los medios de prensa locales de Cuba a la población para, hacerle saber un poco quién era él, de dónde llegaba y por qué estaba involucrado en esta lucha. Ahí tuvo la oportunidad de medir un poco lo que él ya venía valorando, que era la llegada de los medios de comunicación en aquel final de la década del 50. Y el 24 de febrero del 58 sale por primera vez Radio Rebelde desde la Sierra Maestra, y procurando entonces llegar con el mensaje no solo de propaganda, sino también de cultural. Tener también un sector de la programación dedicado a realzar la cultura cubana y a recuperar la identidad que se había para ellos perdido tras el gobierno de Batista. Si te parece, escuchamos un fragmentito de la identificación de Radio Rebelde en aquel momento. A ver. Hoy contacto radial por primera vez con la columna número 8, Ciro Redondo, que al mando del aguerrido Ernesto Guevara salió de la Sierra Maestra hace unos cortos meses, realizando la proeza de invadir 3 provincias hasta llegar al centro de Cuba. Allí lo que escuchábamos era un pequeño anuncio de un parte en el cual se iban a dar a conocer instancias de las últimas horas de avances de la guerrilla.
Fidel Castro siempre recordaba sobre Radio Rebelde cómo había sido el momento en el cual escuchó por primera vez la radio y que le llamaba muchísimo la atención, cómo esos fierritos y esos cables lograban sacar la voz de la guerrilla fuera de aquel entorno. Pero si te parece podemos escuchar a Fidel Castro recordando aquella primera transmisión de Radio Rebelde. Recuerdo que el Che se tomó mucho interés y realizó esfuerzo para crear esta estación de Radio Rebelde. En un momento en que apenas nosotros comenzábamos a disponer de un territorio más o menos estable. Así, la primera ubicación de Radio Rebelde fue en las proximidades del campamento que el Che tenía, en la zona de la Mesa. Creo que el Che escribió de las dificultades técnicas iniciales. Sí recuerdo que nosotros a unos 300 metros de la estación la tratábamos de sintonizar y lo pudimos lograr con mucho trabajo. Durante los primeros días estábamos impacientes para saber si Radio Rebelde se escuchaba afuera. Claro que habían otras tareas y se estaban llevando a cabo distintas operaciones. Los compañeros siguieron trabajando en la estación para ir mejorando su eficiencia. En realidad a mí me cuesta trabajo comprender cómo lograron que ese pequeño equipo tuviera después una eficiencia tan alta y alcanzara cualquier lugar del país e incluso se pudiera comunicar con el extranjero. Ahí estaba Fidel contándonos de su escepticismo inicial en cuanto a la trascendencia que después tuvo esta emisora de radio, porque no solo transmitía para la región, sino que también lo hacía por onda corta y transmitía para el mundo. Entonces, desde lugares tan cercanos como Estados Unidos a tan distantes como España o más, se podían escuchar por las noches aquellas emisoras de estas cadenas que se armaban en La Habana, en Cuba. Porque recordemos que todavía no había apoyo de la Unión Soviética, no venía ninguna tecnología extraña de ese tipo, era todo muy rudimentario, ¿no? Muy rudimentario, utilizando equipos de radioaficionados. Claro. Se transmitía en bandas de radioaficionados, por eso se utilizaba la onda corta. Y por eso muchos radioaficionados que estaba buscando su contacto con otra estación, de repente escuchaba Radio Rebelde y hacía saber a otros también de la existencia de esta radio. Que si te parece podemos escuchar un poquito más de Radio Rebelde. A ver. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, segundo frente Gran País, tercer frente Mario Muñoz, cuarto frente Simón Bolívar, columnas 9 y 10 Santiago de Cuba, columna 8 Ciro Redondo, columna 2 Antonio Maceo de las Villas y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba, anunciaba este locutor improvisado, alguien que, formaba parte de la guerrilla del 26 de julio, allí, oficiando de locutor. Mira qué increíble, ¿eh? Claro, porque además lo que tenía esta impronta de la comunicación en aquel momento era que quienes estaban haciendo acciones de combate eran los mismos que llevaban adelante las transmisiones de la radio. Nosotros vamos a escuchar, no en este audio, pero en otro que le va a seguir, una comunicación entre Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, ¿no? Y estaban haciendo de locutores como forma también de distracción, claro. En medio de una situación muy compleja y delicada, ¿no? Que era estar en la Sierra Maestra, en enfrentamientos, con bajas, o generando bajas. O sea, era una situación muy compleja y a veces ameritaba alguna distracción, como podía ser dedicar alguna hora a hacer radio. Esta emisora fue logrando afianzarse en el contexto de la guerrilla y afianzarse también en los territorios que se iban conquistando y que ya no había temor a perderlos. Entonces
iba logrando otros desafíos, como hacer transmisiones de móvil. ¿Cómo era la contraofensiva del poder, digamos, de la dictadura de Batista? ¿Hubo alguna intentona de cerrarla o intentona de limitar la frecuencia? No sé si existía, teniendo un tipo de tecnología que les permitiera poder bloquear esa frecuencia de onda corta. Sí. ¿Hubo alguna intentona de ese tipo? Se intentó por parte del ejército cubano de bloquear las transmisiones, como se ha intentado históricamente en el mundo, ¿no? En este ejemplo que decíamos más atrás en el tiempo de Radio España Independiente, en la época franquista, ellos le llamaban las ondas volantes. ¿Qué eran las ondas volantes? Que si ellos iban a transmitir en una frecuencia determinada, los buscaran más arriba o más abajo de esa frecuencia, porque si la interferencia estaba en esas frecuencias, ellos iban a mover su transmisor un poco más arriba o un poco más abajo. Bueno, Radio Rebelde hacía lo mismo, es decir, movía su frecuencia cuando encontraba una portadora, es decir, una interferencia deliberada en la misma frecuencia. Y bueno, uno sabía que más arriba o más abajo, estamos hablando de equipos que no eran digitales tampoco, eran analógicos, ¿no? Entonces no era tan difícil correrse un poquito más arriba o más abajo. Del punto de vista militar, para decirle a los oyentes, no era fácil de ver, porque no eran torres como estamos acostumbrados a ver en las radios broadcasting, digamos, o sea, una torre elevada de hierro. Eran alambres, de repente colgados entre dos árboles, con una bajada de cable coaxil como los de la televisión para abonados, y eso iba hasta el transmisor. Entonces, digamos, no era visible, claro, a larga distancia, no era tan complejo para poder hacer un ataque directo sobre la radio. Y también sobre la potencia, como se emitía con una potencia interesante, no era que tú tenías que estar muy cerca para escucharlo. Entonces eso también, en una búsqueda militar de una emisora de radio, hace que sea más complicado, porque en un radio de 20 kilómetros tenés la misma señal. Entonces es muy difícil llegar al punto estratégico. Hay quienes, por ejemplo, desconectaban un receptor de una antena y trataban de llegar, pero fue inubicable en ese contexto, además de una sierra, ¿no? de cómo era ese territorio un tanto hostil del punto de vista regional. Pero bueno, como te decía, a veces esto fue llevando a tener alguna activación desde un equipo móvil, con un handy, poder conectar el handy al transmisor y bueno, y salir como con un móvil de una estación de radio cualquiera. Bueno, se dieron esos lujos también, como en este momento de esta histórica transmisión desde las puertas de Santiago de Cuba, en el ingreso de los rebeldes propiamente. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. Los mismos que lo sostuvieron hasta ayer pretenden sustituirle. Se ha constituido una junta militar. Ahora más que nunca, el pueblo tiene que estar alerta y mantenerse unido a la revolución y dispuesto a declarar la huelga general revolucionaria en el mismo instante que se le ordene. Clarito, una misión. ¿Cómo está llegando, Julio? Local. Como local. Pero bueno, eso fue afianzando también a nivel internacional. Se le empezó a tomar a Radio Rebelde como una agencia de noticias de la propia guerrilla, porque era precisa en sus comentarios, no era una emisora que fuera de un carácter propagandístico fuera de la realidad, sino que lo que se enumeraba como conquistas realmente eran conquistas, y fue ganándose la credibilidad y fue pasando a ser un referente de los medios, inclusive de Estados Unidos. Cuando querían hablar algo de la guerrilla, procuraban la fuente era Radio Rebelde. Era Radio Rebelde. No de exageración en sus opiniones. Que podía ser, ¿no? Claro, una emisora en combate es diferente a una emisora legalizada, estable y dentro de un contexto democrático. Pero no se dio, se manejaron con un criterio de comunicación que mantuvo el fiel de la balanza, y eso le dio notoriedad y confianza a nivel local, que eso era muy importante también, ¿no?
y a nivel internacional. Un fragmentito que tenemos ahora para escuchar es justamente una tomada de pelo entre Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara. Estaban en la radio y bueno... ¿Characheros ellos? Seguro, a ver si eran locutores como eran comandantes o no, o servían para la guerra y no servían para la radio. Entonces, bueno, un poco se genera este breve diálogo. Hay que ver que son grabaciones de finales de los años 50, pero bueno, se pudo documentar y así quedó para que lo podamos escuchar en esta mañana. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Atención, columna 8, atención, columna 8. Aquí columna 2, Antonio Maceo, columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las Islas, territorio libre de Cuba. Bueno, yo espero que estoy con el micrófono en una mano igual que yo. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. No vayas a decir que eso es una guataquería ni una chicharronada, ¿no? Te doy el cambio, Guevara. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Soy un gran locutor. Y así también fueron, es decir, marcaban también un humor dentro de un momento que seguramente no era el más agradable, ¿no? Porque estar en combate, sin lugar a dudas, eso tiene sus contras y anímicas particularmente, pero bueno. Es una forma también de encarar la lucha, ¿no? De encarar la lucha y de animar a su gente también, ¿no? Que cuando uno es líder tiene que estar en esos lugares, supongo. No era solo puño crispado y las cejas enjutas, sino que, bueno, había tiempo como para tomarse alguna chance. Sí, sin duda. Y de utilizar la radio, aquella radio por la que Guevara había luchado para que estuviera al aire, bueno, con su participación también sostener esta emisora. Radio Rebelde hoy en día sigue al aire. Hay más de 40 emisoras en Cuba que están en red para transmitir el mensaje. Ha cambiado mucho la programación, sin duda. Está en FM y tenemos un fragmentito de cómo se le escucha hoy en día a Radio Rebelde hoy en este 2020, en este 2019. Digamos. Exactamente. Rebelde, 24 horas al día por más de 40 transmisores de la cadena cubana de onda media. En Santiago de Cuba, por los 650 y 1180 kHz. Rebelde, más radio. Oiga, si usted tiene algo que decirnos, hágalo. Nuestra dirección es Radio Rebelde, apartado 6277, código postal 10600, Ciudad de La Habana. Su opinión nos importa, y mucho. Capaz que esta publicidad tiene. Pero claro. Mira tú. Pero bueno, una radio que supo nacer como medio de difusión y de comunicación para la guerrilla, que después del 59, de aquel 1 de enero, pasa a la legalidad y desde entonces hasta el momento ha sido una emisora más de comunicación, que quienes quieran visitar su página web es posible poder encontrar algunas fotos de aquella época, algunas imágenes que recomponen estos momentos que hemos estado escuchando a través de estos audios, que me parecía interesante de rescatar cuando hoy todo el mundo hace referencia a que el 1 de enero del 59, bueno, la radio también tuvo que ver desde el año 58 que salió por iniciativa de Guevara. Yo te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho este raconto histórico, aproximarnos a ese momento tan especial a través de la visión, del audio de Radio Rebelde. Y capaz que en otra oportunidad que te vengas por acá, ya que estuviste mencionando, capaz te pongo un compromiso medio complicado, pero estuviste mencionando algunas de las características por las cuales transmitía, por ejemplo, Radio Rebelde. Capaz que te doy para que tires algunos piques de pronto, cómo poder armarse una pequeña emisora radial o de radio aficionado, digamos, con esos alambres que todos planteabas, ese cable coaxial, bajándolo, para armar un pequeño estudio de comunicación de uno para con el mundo. Claro, sí, las posibilidades existen. Hoy en día, claro, también está muy fácil, hay mucha facilidad por internet, claro. Porque yo
converso con muchos pibes que tienen su canal en internet, Exacto. tienen Sí, su radio, pero también es posible, ¿sí? Y sobre todo alentar a la gente a escuchar radio, ¿no? En un momento en que estamos todos muy acelerados, todos muy rápido, tenemos mucha información, bueno, todavía sigue siendo grato para mí sentarme con un termo y un mate en el medio de la nada. Hay una foto, no, hay unos que son así buscadores que les encanta escuchar radio, pero a los que les gustan bucear en las redes, hay una imagen de Gabriel Gómez tirado en una hamaca paraguaya, escuchando la cantora, y seguramente debe estar, no sé si un termo y un mate en la vuelta, o capaz que alguna bebida espirituosa, o alguna bebida cola, algún refresco, en una imagen muy slowly, como arrancábamos hoy con Luis Eduardo Aute. Sin lugar a duda. Y mira, Marcelo, yo siempre digo, desde que cumplí los 50, no hace mucho, pero bueno, ya están cumplidos, la vida tiene otro ritmo. Exacto. Y más allá, más acá, las cosas se terminan dando de la misma manera, pero el estrés y el nerviosismo a veces te hace no poder disfrutarlas, o no ser lo suficientemente cercano y afectivo con quien uno debe serlo. Entonces, este año lo arranqué así, como tú decís, en una hamaca paraguaya, con un termo y un mate y una radio. Y bueno, con este premio que tú me has dado la posibilidad de hablar por una emisora de radio que yo quiero mucho, y a ustedes que los escucho hace muchos años, así que para mí el año arrancó de forma excelente. Arriba, hermano, nos reencontramos cuando usted lo disponga. Levanta el tubo, manda un mensaje o algo y sabe que estamos acá. Lo cierto es que vamos a tener la posibilidad, lo dijimos así un poco al pasar, pero más o menos cada 15 días seguramente va a estar Gabriel, de acuerdo a las posibilidades de tiempos, para contarnos algo de la historia del Uruguay y del mundo a través de la radio. Muy agradecido.